Entonces, vamos a hacer la explicación del tema. Para eso vamos a compartir pantalla con, con una diapositiva que tenemos acá, ¿no? La historia contemporánea del siglo XX. Vamos a ayudarnos acá. ¿Cómo vemos nosotros la historia contemporánea del siglo XX? ¿Cuáles son los sucesos más importantes o dentro de lo que nosotros hemos considerado los sucesos más importantes de la historia contemporánea? ¿Cómo es que hemos llegado a esta sociedad o a este tipo de unión de países, especialmente en la parte económica, en lo comercial? ¿Cómo hemos llegado a desarrollar la tecnología de la comunicación de tal manera que nos permita ahora estar en este mundo globalizado? Bien, eh, partimos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, una guerra infausta, una guerra innecesaria realmente, una catástrofe mundial que llevó a muchísimos muertos, millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos. En la Primera Guerra Mundial no había tanta población, más o menos son 40 millones de muertos. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este momento, ¿no? La Primera Guerra Mundial nace por una necesidad económica de los países europeos de ubicar o tomar en posesión dos territorios importantes que son Alsacia y Lorena. Y ahí se inicia la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue el afán de los alemanes, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial y de haberles, en los tratados internacionales que vamos a explicar, impuesto una serie de impuestos, devolución de territorios, humillarlos prácticamente a los alemanes. Hitler recompone a su país, recompone su ejército, embuido de literatura, filosofía, etcétera, se embarca en una guerra que realmente trajo más de 70 millones de muertos. Entonces, ¿dónde sucedieron estos acontecimientos? Fíjense ustedes, acá, vamos a mostrar un puntero. Este de acá es el mapa de Europa, todo lo que es Europa, Europa occidental, Europa oriental. Esta línea de acá divide el continente entre lo que es Asia, ¿no? Y Europa. El suceso de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial fue acá, fue en este continente, continente Europa. Algunos a todo este continente le llaman continente euroasiático, pero este continente europeo. Aquí está Alemania, aquí en este lado están los territorios que vamos a ver en un mapa más adelante de Alsacia y Lorena. Aquí está Francia, España, que para nosotros es un referente importante, Portugal, frente al Océano Atlántico. Aquí tenemos a Inglaterra, Gran Bretaña. Este país está dividido en dos, en Gales, Londres, está dividido en cuatro, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Irlanda del Sur, este país de acá, que era todo uno solo, ya no está en la Comunidad Europea. Hace pocos años, poco tiempo se ha salido de la Comunidad Europea, con ciertos problemas, porque la Unión Europea es una unidad de intercambios de estudiantes, intercambio económico, manejan una sola economía, tienen una misma moneda, pero esta zona de acá decidió retirarse. Es importante considerar eso porque, miren, esta es una isla y se han separado de la economía del continente. ¿Les convendrá? Acá en Irlanda del Sur, sí, es un país que todavía pertenece a la Comunidad Europea, pero están separados. ¿Ah? Acá tenemos Alemania, Austria, Hungría. Acá tenemos un territorio importante, que era el Imperio Otomano, que ahora son territorios de Turquía. ¿Por qué es importante? Estados Unidos, que está al otro lado del Atlántico, va a utilizar el territorio de los turcos para poder salir con sus aviones a atacar Irak en la invasión de Irak. El territorio de Turquía, todos los segregados, gente que no quieren recibirlos, la gente que está buscando refugio en Europa después de la desgracia de Grecia y nadie lo quiere recibir, acá los reciben. Pero sin embargo, cuando Turquía necesita apoyo, no se lo dan, ¿no? Esa es la doble, como dice Daniela Uribe, historiadora contemporánea, historiadora colombiana, que hace unas conferencias muy interesantes
por la manera como desarrolla la historia, habla de la doble moral de Europa. Si bien es cierto, ellos tienen un referente como Grecia, la cuna de la humanidad, y que ellos descienden de esa cuna, sin embargo, cuando hay problemas, a Grecia se le ignora totalmente. Acá tenemos Italia, acá está Roma, ¿no? Roma dentro de Italia es un estado independiente, no es parte de Roma. Este territorio es importante, el Imperio Romano, acá están las islas de Sicilia, Córcega, todo esto es el mar Mediterráneo. Hacia abajo tenemos África y hacia este lado está el continente asiático. Aquí está el estrecho de Gibraltar. Este mar es muy importante, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, que luego, para contrarrestar el avance de la OTAN, Rusia propone un tratado muy importante, que es el Tratado de Versalles, ¿no? Para poder mitigar los daños que supuestamente le iba a ocasionar este tratado, y especialmente para evitar el rearme de Alemania en Verdún y Potsdam. Vamos a continuar. Aquí está. La Primera Guerra Mundial tiene un inicio acá, en estos territorios. Pero ¿qué cosa hay en estos territorios? ¿Qué cosa hay? ¿Qué importaba en esa época? Hablando desde 1917 que se inicia la guerra hasta más adelante, hasta la aparición de ya otra energía con la segunda revolución industrial, como el petróleo y la electricidad, el carbón y el acero. El carbón para poder usarlo como energía, ¿no? Para que ya no se produzca las cosas de manera manual, sino de manera en serie, para la navegación con los barcos a vapor, para el tren, para que use energía del carbón y pueda moverse mucho más rápido, etc. Y el acero como una herramienta importante, un metal importante, dúctil, con el que se pueden fabricar no solamente armamento, sino también toda la materia prima que se necesita. Bien, cuando hablamos de 70 millones de muertos que se discutió en el Pacto de Varsovia, decimos que el Pacto de Varsovia es la amistad, colaboración y asistencia mutua más conocida, que se dio el 14 de mayo de 1955, después de la Segunda Guerra Mundial, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el fin de contrarrestar la amenaza de la OTAN, ¿no? Especialmente para evitar que se rearme la República Federal de Alemania. En este entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos, en realidad en cuatro, pero tres se juntan y quedan dos. El pacto fue disuelto en 1991, tras o después de las revoluciones de 1989, simbolizadas por la caída del muro de Berlín, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. Entonces, acá hay un hecho importante, la conferencia de Potsdam y Yalta. ¿Qué es esta conferencia? Aquí tenemos a tres líderes importantes que se reunieron en ese entonces. Stalin, Joseph Stalin, por la Unión Soviética, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, por Inglaterra, Gran Bretaña, y por Estados Unidos, perdón, Churchill, estoy equivocando al echarle café, Sir Winston Churchill por Gran Bretaña e Inglaterra, Roosevelt, Delano Roosevelt por Estados Unidos y Joseph Stalin por la Unión Soviética. Pero Roosevelt va a ser luego reemplazado por Truman, va a ser suplantado por Truman por un problema de salud, ¿no? No es el problema que se dio en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, durante el Tratado de Versalles, había un presidente Wilson en Estados Unidos que se enfermó de la gripe española que se dio, hablando de epidemia, de pandemia, en el año 1918 se dio la gripe española, pero se llama gripe española no porque ahí se inicia, se llama gripe española porque fue el lugar donde más se diseminó
hacia toda Europa. El presidente Wilson de la Primera Guerra Mundial norteamericano fue contagiado de la gripe española. Pero ¿quién llevó la gripe hacia Europa? Fueron los norteamericanos. Cuando desembarcaron en Europa, llevan con ellos la gripe española, que fue una epidemia tremenda, que en algún momento hay un historiador que ha hecho un libro sobre la historia de las epidemias dentro de la historia mundial, ¿no? John Barry. John Barry ha escrito un libro muy interesante sobre la historia de las epidemias en el mundo. Entonces, se reúnen en Yalta y Potsdam estos tres líderes mundiales. La Unión Soviética ya había derrotado a los nazis. Ojo, normalmente en la historia muchos nos han hecho creer que los nazis caen por los aliados, sí, y caen por Estados Unidos. No, Estados Unidos desembarcó el día de... Lo que hizo Estados Unidos en 1943 fue un desembarco importante, pero la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la toma de Berlín, fue por Rusia, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formado por varios países en la coalición, ¿no? Entonces, la Unión Soviética ya había derrotado a los nazis en febrero de 1943. Estados Unidos no había entrado en la guerra aún. Estados Unidos entra a la guerra casi en las postrimerías porque Alemania le derrumba, le destruye un submarino. Y ahí Estados Unidos decide entrar en la guerra. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue solo eso, ¿no? Hizo un desembarco, con la excusa de no desviar la lucha contra Hitler en Francia, salvo en la zona del Pacífico. Recién haría su entrada del día D. Hay algunas películas que hablan del día D. Los acuerdos no estaban contemplados al inicio de la guerra en los planes políticos de Estados Unidos. Su objetivo más importante en la guerra, además de subordinar al resto de países imperialistas en Europa, como ellos, ¿no? Y de quitarles sus colonias, era destruir a la URSS por su política ideológica comunista. Este es un hecho importante. La URSS pide, entonces, después de este encuentro, la URSS va a pedir que se le asignen los territorios por donde él utilizó para luego tomarlos como posesión. ¿Ah? Acá hay otro dato importante, el Plan Marshall. El Plan Marshall, dirigido o ideado por George Marshall, un político estudioso de la política internacional, economista también. George Marshall idea un plan. ¿Este plan qué significa? Europa quedó destruida, totalmente aniquilada después de la Segunda Guerra Mundial. España, Portugal, Francia, Alemania, ni qué hablar, ¿no? Los países cercanos, etcétera, Gran Bretaña. Entonces, Marshall idea esta situación política interesante de invertir casi 400 millones de dólares, invierten en la reconstrucción de Europa, ideado por Estados Unidos, dice, para rescatar los países europeos, considerados los futuros mercados económicos. Claro, la idea tenía doble sentido. Rescatarlos económicamente, prestarles dinero, no regalarles, utilizar la reconstrucción para que luego Estados Unidos le venda los insumos para esa misma reconstrucción. O sea, no hay punta sin madeja, ¿verdad? Ahí vemos esto lo cogí de internet, es una imagen como se dice, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall. O sea, en Europa se estaba dando esta situación, ¿no? USA, Estados Unidos, llevaban ayuda para que Europa renazca. Obviamente Europa podía haber renacido mucho también por sus propios medios, pero Estados Unidos quería hacerlo mucho más rápido con su apoyo para luego usufructuar los beneficios de la economía mundial. Eso es importante. ¿Quién se opone al Plan Marshall? Stalin, Joseph Stalin, el gobernante de la Unión Soviética. Esto es Alemania. Todo este territorio es Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en 4. Esto para los rusos, para la Unión Soviética, aquí está Berlín, Inglaterra, Gran Bretaña, Francia
y Estados Unidos. Pero posteriormente a esto, Francia, Estados Unidos e Inglaterra se juntan en uno solo y esto queda separado. Entonces hay dos Alemanias, la Alemania occidental, encabezada por Estados Unidos, y la Alemania oriental, la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Y esto Stalin lo toma como un hecho importante porque aquí viene el problema de las dos ideologías del mundo, la ideología comunista y la ideología capitalista. Los capitalistas, obviamente, proponen el libre mercado, la libre exportación, el neoliberalismo. En cambio, en la ideología comunista no hay neoliberalismo, no hay política de economía y mercado, no hay mercado libre. El gobierno controla todo. El gobierno es el que va a subsidiar los alimentos, la vestimenta, el desarrollo de la población. En la economía capitalista no. Cada cual libra por su libre albedrío, pero claro, hay un abuso porque las grandes empresas luchan por generar desarrollo económico, pero en desmedro de la población. Esta no aceptación divide Europa entre dos ideologías, ¿no? Entonces se divide Alemania el 4 al 11 de febrero de 1945, se reúnen en la ciudad de Yalta Churchill y Stalin. Los vencedores dividieron el territorio alemán en 4 zonas, como ya les expliqué. El año 51 se hace el pacto del carbón y el acero, como vimos en la diapositiva anterior, pero el año 61 se construye el muro de Berlín. Acá se construye el muro de Berlín. ¿Para qué? Para que mucha gente que vivía dentro de Berlín, que era la ciudad más importante, no se vayan a este lado de Alemania, porque acá había libertad, acá no. Pero luego de esto se va, luego de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver el nacimiento de la Unión Europea, que significa la derrota de muchos problemas internos. Fíjense, Europa tiene diferentes historias, diferentes lenguas, portugués, español, francés, italiano, alemán, el húngaro, el inglés, el turco, etcétera. Europa es un país de muchas divisiones, no solamente geopolíticas, sino de idioma. Pero sin embargo se han unido en una comunidad europea. Pero esta comunidad europea no podía darse mientras existan dos dictaduras importantes, la de Salazar en Portugal y la de Franco en España, ¿no? En 1933 y 1974 se da el régimen autoritario en Portugal por Antonio de Oliveira Salazar, aquí, Portugal. Una dictadura tremenda. Las dictaduras son malas porque van a obligar a la gente a hacer lo que no quiere. Y tenemos dictaduras imperialistas, economistas, neoliberalistas, como también tenemos dictaduras comunistas, socialistas. Ambas son malas. No hay como un país que no tenga dictaduras, que tenga democracia, pero una economía de mercado libre, pero pensando también en el desarrollo de la población, en el bienestar de la población, como es el pensamiento de la Comunidad Europea, que el ciudadano tenga beneficios desde que nace hasta que muere, que no se le deje abandonar. En España, Franco, ¿no? Es un periodo de la historia contemporánea de España importante, que termina con una guerra, la guerra civil española para derrotarlo. También es importante porque otra dictadura más donde el señor cree que es el Mesías, el Salvador del mundo, como podemos ver ahora en Venezuela, como lo quiso hacer Evo Morales en América Latina, en Bolivia, como fue en un momento Velasco en el año 65 en el Perú, etc. Las dictaduras tienen un problema grande. Primero reciben el apoyo de toda la población porque son populistas, nacen populistamente, hacen cosas que a la población le gusta, le interesa escuchar, pero luego poco a poco van asumiendo el poder y terminan haciendo cosas que a la población no los benefician nada si no sacan provecho. ¿Ya? Aquí terminas el problema del gran mercado europeo que se concibe bajo la idea de un Estado benefactor, ¿no? Cuando termina las dictaduras de España y de Portugal, ayudado por la Comunidad Europea, se junta la Comunidad Europea con todos los países de la Comunidad Europea
y se vuelve un Estado benefactor, con beneficios para la población. En 1960, entre 1949 y 1961, alrededor de 2.7 millones de personas habían abandonado la República Democrática Alemana, la alemana comunista, y se habían pasado a la República Federal. Esta situación de migración hizo que los rusos construyeran el muro de Berlín. Esta es una foto de la construcción del muro de Berlín. Y esta es una foto de la destrucción del muro de Berlín. Los estudiantes de las universidades de la Alemania, de la República Democrática Comunista, hacen una revolución y destruyen el muro de Berlín y logran la fusión de Alemania, la unión de Alemania. Aquí están algunas fotos de ese encuentro cuando se rompe, porque muchas familias quedaron unas acá y otras acá que no se podían ver. Muchas economías, muchas amistades se separaron. El gran encuentro de la Alemania. Muchas personas no lo lograron ver porque murieron en el intento. Cuando querían pasar de esta Alemania acá, murieron. Miles de personas murieron queriendo pasar a esta Alemania, porque los comunistas no se lo permitían. Bueno, el beneficio del ciudadano desde que nace hasta que muere. Pero acá nace también un problema económico, el neoliberalismo, que es una palabra que tiene una connotación muy grande, porque es el acaparamiento del mercado, el monopolio, el oligopolio, el monopolio, todas las distorsiones económicas en beneficio de las grandes corporaciones. Entonces, con la división de Alemania, el mundo queda dividido en dos. Después de la Segunda Guerra Mundial, entramos en una época que se llama la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el poder norteamericano se enfrenta al poder soviético. Entonces, ¿qué pasa? Había problemas económicos, porque estos de acá querían dominar el mundo y llevaban su ideología a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Cuba sigue bajo el régimen comunista, socialista, de Castro. Fidel Castro entra en Cuba, hace la revolución cubana, la gente lo aplaude, pero luego recibe el apoyo de la URSS y sin embargo, hasta ahora Cuba sigue siendo comunista. Castro ha muerto hace poco y bueno, todavía la familia ya no está Castro, ninguno, ni Raúl Castro está en el poder. Hay un joven que nació bajo la Revolución Cubana que está liderando Cuba. Pero así como Cuba, tenemos muchos países que se guiaron por esta ideología. También dictadura, también porque no hay democracia, ¿no? Pero Estados Unidos también hacía lo propio, trataba de eliminar a los rusos, eliminar la ideología porque no era buena. Pero tampoco el imperialismo era bueno porque era el abuso del poder económico. Entonces, ¿cómo se demuestra esta ideología? Los rusos crearon mucha ciencia, eso sí. La educación en los países comunistas es de primer nivel. Mucho del Producto Bruto Interno está destinado a la educación, a la salud. Es una obligación curarse. Es una obligación en un país comunista, socialista, la educación y la salud. Pero ¿de qué me vale eso cuando no tengo libertad de expresión, cuando no puedo votar por alguien que me dirija? Nada. Preferible es la libertad a lo otro. Entonces, ellos querían demostrar su poder. ¿Y cómo lo hicieron? Lanzaron la primera nave espacial al espacio llamado el Sputnik. Y llevaron a Yuri Gagarin, primer astronauta, y lanzaron a una perra laica, ¿no?, al espacio, fuera de la órbita espacial. Así como se ha hecho recién por el Space en Estados Unidos, que no lo ha hecho Estados Unidos, lo han hecho capitales norteamericanos, privados, ¿no? Y Estados Unidos entonces crea la NASA. ¿Y qué hacen? También lanzan cohetes fuera de la órbita espacial hasta que construyen el Apolo 11 y mandan a 3 astronautas a la Luna. Que muchos critican, que dicen que no ha sido así, pero bueno, mientras no haya una prueba no podemos decir lo contrario. Entonces, y ahí en la Luna ponen una bandera norteamericana. Entonces, de esa manera se daba. En el Perú, en el año 65, en la época de Velasco, Velasco se inclina por aceptar el apoyo de la URSS. Durante los años de Velasco cambió la educación,
se cambió porque el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco, como se alió con estos, mucha ideología comunista vino al Perú a través de, por ejemplo, las librerías del siglo XXI, las librerías El Caballo Rojo, donde vendían mucha literatura, pero eso sí, trajeron mucha literatura soviética. Por ejemplo, un libro importante para leer, La madre de Máximo Gorki, que habla sobre un hecho de la revolución donde Pavel Brasov, un jovencito a la muerte de su padre, que apoyaba, muere por la revolución, su madre lo cuidaba para que él no entre, pero él cuando venía y salía se encontraba en la calle con grupos y se unía. Ella lucha para que su hijo no entre en la revolución, pero el chico muere en la revolución y finalmente vemos a la madre convencida de que la revolución era importante. Bueno, obviamente literatura ligada a los beneficios de la revolución. Lo mismo se hace en Cuba con la literatura, pero la gran literatura, filosofía, ¿no?, rusa, muy importante. Yo tuve la oportunidad de leer muchos libros de filosofía en Rusia. Leí parte, no todo, el libro El Capital de Marx, porque toda la ideología rusa estaba en función de que la ideología de Karl Marx, el capitalismo, que habla de la economía, la plusvalía, el usufructo. En algún momento vamos a tratar un poquito ese tema, como Marx no es terrorista. Marx no te dice que agarra las armas para destruir. No, no, no. No te habla eso. Eso lo tomaron ya los soviéticos después, cuando se da. Los soviéticos tienen un referente importante para el comunismo que dan. El referente importante es la Revolución China, donde Mao cambió las estructuras sociales e implanta un comunismo. Cuando Vladimir Ilich Lenin va a copiar el modelo chino, trae un modelo pero no lo copia, lo adapta a su sociedad. Eso vamos a hablar en un momento. Y entonces había el poder económico entre estas dos potencias que dura hasta que cae la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Mikhail Gorbachev. Entonces, en 1992 y 93 hay un tratado de Maastricht, donde nace la unidad europea, que ya vimos una foto, ¿no? La comunidad europea adopta una moneda común, una política común, etc. Dicho tratado dio origen a la Unión Europea, de la cual el origen es la comunidad. Una cosa es la unión, otra cosa es la comunidad. ¿Con qué intención? Aquí está. Es un bloque de peso económico, político, industrial frente al poder de Estados Unidos. Pero hay problemas grandes, aún sin resolver en Europa. Problemas muy grandes que el mundo le ha dado la espalda. Y muchos ni siquiera nos hemos enterado hasta después de los acontecimientos, ¿no? Donde 150.000 musulmanes, por ejemplo, fueron asesinados en Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia. Pero miren, el genocidio yugoslavo quedó en nada. Se hizo una denuncia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este organismo internacional queda en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam. Este organismo está formado por varios países que firman un tratado y cada país, cada cierto tiempo, manda jueces internacionales a hacer un poder judicial en ese lugar. Y ahí se deciden, por ejemplo, el Perú acudió a La Haya cuando Alan García denunció a Chile para recuperar territorios del mar peruano, y que La Haya, después de 5 años de estudio e investigación, nos dio 54.000 kilómetros cuadrados de mar que ellos no tenían en su poder después de la guerra con Chile. Entonces, ¿qué hizo la Corte Internacional de La Haya? Se denunció a Yugoslavia, ¿no?, por el ataque y la segregación. Aquí vamos a hablar un tema importante que en otro momento también lo vamos a hablar, que es el antisemitismo. El antisemitismo es el odio a los judíos. Y entonces en Yugoslavia se da este odio y se mata a los judíos, pero es una consecuencia de lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en Bosnia y Herzegovina? El ejército serbo-bosnio respondía a los designios del gobierno serbio presidido por Slobodan Milosevic, el expresidente que murió durante el juicio que se le sustanciaba a La Haya, y por eso se mata a los judíos, ¿no?
Pero el mundo dijo algo, no, el mundo lo calla, lo oculta, no hay estas noticias cuando son realmente a tomarlas en cuenta para que no se repitan. El mundo, hace poquito hemos visto la muerte de un personaje de raza negra en Estados Unidos y el mundo está reclamando por eso, para que se respeten los derechos humanos de todos, no solamente de los negros, sino de los indios, de los asiáticos, de todos, de los latinos, etcétera, que no haya discriminación. Todavía hay discriminación. Bueno, Bosnia y Herzegovina, ¿no? Eh, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia, que son partes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va a ir en estos años disminuyendo su territorio, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con este problema que hemos hablado de los judíos. Aquí hay algunas fotos que hemos tomado, que hay unas caricaturas, unas viñetas de este asesinato de los judíos, ¿no? Algunas fotos que hemos tomado de la muerte, el asesinato de los judíos, que no debería repetirse. Otro problema, por ejemplo, es Turquía. Turquía es heredera del Imperio Otomano, el gran Imperio Otomano. Vamos a hacer un videito, una explicación de por qué es importante el Imperio Otomano. Aquí hubo un personaje importante, Atatürk. Atatürk, ¿quién fue Atatürk? ¿Por qué Atatürk en Turquía tiene una mezquita, un mausoleo importante? ¿No? Atatürk era un ser muy querido. Yo les pregunto, ¿alguna vez escucharon hablar de Atatürk? No. ¿Han escuchado en las noticias, en los programas, hablar de Atatürk? No. Quizás porque está lejos a nuestra realidad. Atatürk fue el líder de Turquía, de los turcos. Murió ya hace muchos años. ¿Pero qué hizo Atatürk? Algo importante de Atatürk. Dos cosas, muchas, pero dos cosas para mencionar. Permitió que las mujeres tuvieran derechos políticos y sociales. Y en Turquía fue en los años 30, donde la mujer no tenía derechos en el mundo, fue el lugar donde la mujer pudo tener lugar a que le eligen un escaño y tuvieron presencia política en Turquía. Otro hecho importante, no aceptó la religión del Islam, ¿no? Y entonces él decía que en Turquía podían haber muchas religiones, muchos, que se congregaran en una sola, pero que no use la mujer el burka, que no use los trajes especiales. O sea, hizo muchas políticas orientadas hacia las costumbres occidentales. Estamos hablando de los años 30, donde esto era casi imposible. Si alguno de ustedes, después de este trabajo que estamos haciendo, yo les voy a pedir que escojan un tema, el tema de lo que estamos hablando que más les interese. Si alguno de ustedes toca el tema de Atatürk, se los voy a agradecer para que nos explique un poquito más el panorama e investiguen. En internet hay mucha información de Atatürk. Y cuéntenos qué pasó, quién fue Atatürk, por qué es importante. Mustafa Kemal Atatürk, aquí está, otorgó en definitiva el derecho a oportunidades a la mujer, a las cuales en Europa no se les reconocía como en la política, ni siquiera en Europa la mujer tenía derechos todavía, ¿no? Etcétera. Hubieron muchas cosas que Atatürk hizo en esos tiempos. Daniel Uribe, colombiana, dice que existe en Turquía una doble moral, porque Turquía lo utilizan para atacar Irak, Turquía lo utilizan para mandar a todos los segregados que ya no quieren en Europa, pero sin embargo cuando Turquía lo necesitan, no lo toman en cuenta. Turquía está en el Medio Oriente, entre Europa y Asia. Turquía podría ser el país de diálogo, como dice Daniel Uribe, entre la Comunidad Europea y los asiáticos, el Medio Oriente, los países del Medio Oriente, pero no la están tomando en cuenta y hasta ahora no la toman en cuenta. Turquía profesa un Estado en un Islam laico, el laicismo. ¿Por qué laicismo? Todas las religiones pueden entrar, no solamente el musulmán. No se cierran al islamismo, sino todas las religiones. Un Estado laico. No quería una religión oficial. No existía en Turquía una religión oficial.
En estos momentos Turquía está volviendo al islamismo. De lo que era un estado laico, donde cada persona podía elegir su religión, en estos momentos Turquía está volviendo al islamismo. Yo no sé si eso es bueno o mal, pero creo que habían avanzado mucho en el territorio. Esta es la bandera de Turquía, ¿no? En el 2008 apareció una crisis económica, el jueves negro, donde los bancos financiaron, ¿no? Los bancos tenían problemas y le dieron crédito a la gente pobre, y la gente pobre con esa plata se compró sus casas, se hicieron edificios, y cuando no pudieron pagar, los bancos cayeron en crisis económica y comenzaron a quitarle las propiedades. Los bancos tienen un problema, que si ellos quieren mueven al mundo. Pero ¿qué pasa con los bancos? Los bancos van a ser denunciados, pero no en todos los países van a ser castigados. Más adelante les voy a poner un texto donde vamos a ver cuáles son los países que denunciaron a los bancos y no permitieron que los bancos abusen, los metieron presos a los banqueros, ¿no? El Lehman Brothers declaró la bancarrota y a partir de ese momento Estados Unidos colapsó, y obviamente si Estados Unidos estornuda, al mundo le da neumonía. George Bush, presidente de Estados Unidos, dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia, y por eso los bancos prestaron plata a la gente que no debieron prestar. Hay una leyenda muy bonita. En Islandia, al explotar esta crisis de 2008, metieron presos a los banqueros por abusar de la población. Se llamó la Revolución Islandesa, porque no fueron parte de ese contubernio de salvar a los bancos. Hace poco, Estados Unidos tuvo una crisis económica. ¿Quién salvó a Estados Unidos? China. 8.000 millones de dólares le prestó a Estados Unidos a los bancos, porque pobrecito, ¿cómo van a caer en crisis? Pues es un problema mundial. Japón prestó dinero, porque no le conviene que los bancos caigan. Vamos a hablar de Europa. El continente europeo nace de una leyenda como esta, ¿no? Zeus, prendado de Europa, enamorado de Europa, se transforma en un toro blanco y se mezcló con las reses del campo que tenía el padre de esta muchacha llamada Europa. Europa y su séquito recogían flores. Europa era una mujer de una dinastía de Abolengo. Mientras recogían flores, Europa se acerca al toro blanco, que estaba cerca de la playa, lo acarició en sus costados y al notar que era un toro manso, lo monta. Pero el toro blanco, ¿quién era? Zeus. Aprovechó Zeus esta oportunidad, corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta, llevándose a Europa. El padre de Europa corría gritando de Europa, de Europa. Pero obviamente Zeus ya había logrado su cometido. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad y Europa se convirtió en la primera reina de la isla de Creta. Ahí nace un poquito la mitología. El antisemitismo, la segregación de los judíos, religiosa, racial, cultural, étnica, ¿no? Los nazis son los que le dan fuerza a este desmembramiento de los judíos. Los ingleses se salen de la Unión Europea. Hace poco han discutido y se han salido. En primer lugar, los británicos ya no estarán representados en las instituciones europeas. Segundo, comienza un periodo de transición. Todavía no han salido totalmente porque hay como un candado, pero ya están en proceso de salirse. Y lamentablemente el actual presidente o gobernante de Norteamérica fue el que lo sacó de la Unión Europea y ahora él es el presidente. Durante el periodo de transición, el Reino Unido seguirá acatando las normas de la Unión Europea hasta que se retiren totalmente. ¿Eso beneficiará a la Unión Europea? ¿Beneficiará a los ingleses? No lo sabemos. Aquí está el territorio dividido de los ingleses. Hay un territorio que es parte de Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. Pero la República de Irlanda del Sur
sí pertenecen a la Unión Europea. Ellos son una república independiente, no se han salido. En cambio, estos que pertenecen a la comunidad inglesa sí se han salido de la Comunidad Europea. Durante la Primera Guerra Mundial, los europeos, los ingleses, se prestaron dinero de la comunidad judía. Sin embargo, ellos ahora no les dan, no los apoyan. Pero ¿dónde los apoyaron? En la creación del Estado de Israel, que es un tema que vamos a hablar más adelante, en por qué Israel y Palestina están en una guerra permanente. Y la culpa de esa guerra la tienen estos, los ingleses. Bueno, acá vamos a ver finalmente un mapita cómo era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta es Rusia. Miren el gran territorio que tiene Rusia. Acá está Japón, acá está el estrecho de Bering, esta parte es Europa. Pero Rusia, cuando crea la Revolución Rusa por Vladimir Ilich Lenin, con la ideología de Marx y el apoyo de los chinos, ¿no? de Mao, se juntan con estos países, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Todos estos países forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando Mikhail Gorbachev asume el gobierno de esta república, él entra y aplica dos medidas que hicieron que caiga la Unión Soviética: la Glasnost y la Perestroika. La Glasnost, la libertad económica, abrir el mercado ruso, y la Perestroika, libertad de opinión. Comenzaron a salir pasquines y publicaciones en contra de la revolución, y obviamente eso desestabilizó, y ahora cada uno de estos países son repúblicas independientes, ya no pertenecen a la URSS. Pero hace poquito Ucrania estaba queriendo ser tomada por los rusos. El actual líder ruso, Vladimir Putin, está en estas negociaciones y tiene como afán tomar Ucrania. ¿Por qué Ucrania? Porque en Ucrania hay mucho petróleo. Bueno, chicos, por favor, de los temas que hemos hablado de lo que es la historia contemporánea del siglo XX, hemos tratado varios temas. Escojan uno de los temas, investiguenlos, amplíen la información y me mandan un video o un audio. Escojan ustedes. Los que hacen video tienen más notas. No, mentira. Hagan lo que crean conveniente. Y por favor, me mandan la tarea. Tienen esta semana para trabajar. Busquen información, hagan su resumen y preséntenlo para que puedan explicarlo. Por favor, no lo lean. Estúdienlo, explíquenlo. El que lee, si tú me mandas un audio y yo escucho que estás leyendo, porque lo voy a anotar, simplemente no lo voy a tomar en cuenta. Tienes una semana para buscar información y poder aprender lo que vas a explicar. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. No se olviden de mandar sus... Y por favor, participen, que estamos tomando nota de la participación en las opiniones de los videos que hacemos, que están en el Face del colegio, están en YouTube y se los estoy mandando a su